Bueno, dame sin anestesia qué está pasando en estos momentos, en tu cabeza, en la Argentina y en el mundo. Tema del día. Sí, Venezuela, tema del día, sí. parafraseando a Bill Clinton, Sí. es el petróleo, estúpido. Sí. Es el petróleo. Es el petróleo. Y en segundo lugar, las tierras raras, el coltán, el oro, los minerales. Es eso. Pero buscarle otra explicación, ética, ideológica, es una estupidez tan grande que solamente cabe en la cabeza del idiota de Milei. Que además nuestro país va a estar seriamente perjudicado, como insinuó tu colega, Sí. con la baja del precio del petróleo que nosotros exportamos. Abajo de los $50 no es negocio sacarlo. Pero no, a ver, a nosotros nos hace mucho daño en términos económicos. Es una agresión militar que cruza el Rubicón. Vos acordate cuando el Imperio Romano pasa de ser una, Sí. una república al Ser imperio. el imperio. César cruza el Rubicón, ¿no? Y eso se marca como el momento donde inicia el proceso del imperio. Pero Trump no es César, ¿eh? Es Nerón, Sí. es Calígula. Entonces acá, vos fíjate lo que pasó en Siria, en Libia, en Irak, más allá de lo que pienses, Irak fue la mayor. la mayor, pero ojo, Siria, Sí. 500.000 desplazados, perdón, 5 millones de desplazados, 500.000 muertos, guerra civil por todos lados. ¿Y ahora quién es el presidente de Libia? El fundador de Al-Qaeda, Sí. un terrorista internacional con captura por todos los delitos. habidos y Negociando haber. con Trump. ¿Qué? Negociando con Trump y con armas americanas. Afeitadito, Sí. abrazado con Trump, un hombre muy respetable, lo mismo que va a hacer con el primer chavista que encuentre dispuesto Delcy a venderse. Rodríguez. Pero lo primero que va a hacer, va a Delcy pasar, ya es la enviada especial. pero va a pasar la líder de la democracia. Yo lo lamento mucho por los militantes de Machado, de Karina Machado, pero ya La está. fusiló en un Ya día. está, terminó, se acabó. Se acabó Machado, como lo acabaron al otro señor que se había proclamado presidente, como se llamaba, Guaidó. Guaidó, todos los que... A ver, Roma no paga traidores, ¿eh? Capriles. Capriles. Roma no paga traidores. Y entonces acá hay un cambio en la estructura de poder mundial. ¿Qué es lo Nunca- que introduce Trump? ¿Qué es lo que introduce Trump? Que es la legalidad internacional, que uno podría decir empieza después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. También lo puede llevar al siglo XVII con el Tratado de Westfalia. Sí. Es decir, después de todas las grandes conflagraciones se crea un orden internacional donde dice no vale todo. No se puede intervenir en un país, te caiga mejor o no el presidente, sea una dictadura, sea una democracia, sea una monarquía. Acá ¿Vos se crees acaba de que romper. el Consejo de Seguridad se reúne mañana aparentemente? ¿Va a decir nada? El Consejo de Eso es Seguridad mentira. no, van a decir muchas cosas, pero hay poder de veto por las relaciones de fuerza que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los norteamericanos pueden vetar una resolución y los cosa que chinos puso? también. A ver, ¿qué es lo que creo yo que está pasando? Estamos entrando en una nueva etapa de la historia mundial con una potencia declinante, que son los Estados Unidos, y una potencia ascendente, que son los chinos. Ahora, La potencia declinante siempre se pone más agresiva. Eso, cualquiera que lee la historia ve eso. Se pone más agresiva, empieza a violar el derecho internacional. En ese interregno, no tiene derecho internacional, no tiene más fronteras. No hay más Trump frontera. no tiene fronteras, excepto China, Rusia y eso. y esto es peor que la doctrina Monroe o del Big Stick, digamos, o comparar la doctrina Monroe versus la doctrina Drago, Claro. que fue precisamente una doctrina creada por un jurista argentino en un embargo norteamericano a Venezuela hace más de 100 años, un planteo de no intervención. Es la primera vez de que se tenga memoria, creo que desde Panamá, donde hay una intervención militar directa con 9 bombardeos. 9 bombardeos. 150 aviones, 150 aviones. 40 muertos. Es que lo que sabemos hasta ahora, a mí me dicen que son muchos más. Sí, ¿no? sí, seguramente. 40 muertos, va. Y la abducción del presidente de un país, llamalo como quieras, dictador, malvado, terrorista, etcétera. Sí, lo secuestran. Los diarios británicos, el New York Times y la BBC hablan del líder, del presidente, porque es el estatus legal. No tanto. Sí, yo lo acabo de leer, ¿eh? Claro. O sea, más allá, porque no es un problema de. Es un problema de lenguaje diplomático internacional. A ver, el Papa. El Papa es el último monarca absoluto de Europa. Es una monarquía absoluta. Esto me lo decía a mí Francisco. Sí, no tiene frontera. Esto es una, la Ese no Iglesia tiene Católica es frontera. una monarquía absoluta. Sí. ¿no? Mañana
A Meloni se le ocurre que hay que destruir las monarquías absolutas porque no son democráticas. Y va y secuestra al Papa porque es una monarquía absoluta y no tienen elecciones. Entonces no se puede pensar un orden internacional equilibrado y pacífico de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos los países débiles como el nuestro? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, creo yo que lo primero hay una cuestión moral de resistencia no violenta, como hizo Gandhi, con la principal potencia de su época, que era Gran Bretaña, de ser conscientes de que nosotros tenemos una identidad, que tenemos raíces latinoamericanas y que tenemos que defender Latinoamérica para los latinoamericanos. Como ellos dicen, América para los americanos, que es América para los intereses corporativos de un sector pequeño de los norteamericanos, no del pueblo norteamericano que empieza a darse cuenta Ahora, pero es de las fáctico atrocidades eso de ya, Trump. Juan, Sí. con todo respeto, es fáctico. Es Eso ya fáctico. está, lo tenés Ahora, instalado. bueno, pero por eso. El tema es qué papel jugamos. Bueno, nosotros, en unidad latinoamericana, ¿no? Con esta idea de Ugarte, de San Martín de Bolívar, de la patria grande, no es ideología, es geopolítica. Nosotros podemos establecer alianzas con los distintos factores de poder, incluidos los norteamericanos, si nosotros logramos que funcionen como alguna vez funcionaron, Sí. las instituciones como UNASUR, que decían, bueno, acá hay un límite, esto es un límite. Tu frontera es un límite. Exactamente. Nuestra soberanía de cada Estado y nuestra soberanía colectiva. Ojo que tenemos Malvinas nosotros. Bueno, fíjate lo que pasó con Malvinas. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Geller, Geller se llama, ¿no? Geller. Que muchas cosas sí estoy de acuerdo, pero él hizo la comparación con las Malvinas. Primero, no estoy de ninguna manera de acuerdo que la dictadura la derrota a Gran Bretaña. Eso sería aplaudir a Margaret Thatcher. Acá existieron organismos de derechos humanos, existieron las huelgas generales de la CGT, existieron miles y miles de personas que lucharon contra esa dictadura. A la dictadura la derrotó el pueblo argentino. Sí. Lo Antes que el ejército inglés. Bueno, eso decir que la dictadura la derrotó el ejército inglés y que nosotros salimos de una dictadura por una intervención externa, lo lamento porque muchas de las cosas que dijo me parecieron interesantes. Es una barbaridad. No se puede plantear una cosa así. Lo que sí se puede plantear es, nosotros teníamos a Galtieri, ¿no? Si hubiese Margaret Thatcher atacado 9 objetivos continentales argentinos, secuestrado a Galtieri y su familia, ¿eso hubiese estado bien? Y eso que estábamos en guerra, ¿eh? No hubiese estado bien. No hubiese estado bien. Déjame pensarlo. Como Estoy con argentino. mi sentimiento. Hubo gente que salió a aplaudir a Galtieri en la Plaza de Mayo. Hubo gente que salió. En plena dictadura. No, Galtieri. Y yo vi eso y me fui a mi casa. Sí. Me peleé con mucha gente, muchos periodistas, porque yo estaba en contra de eso, pero digo, Bueno, quedé como un gil de lechería. Vos fijate que siempre en los momentos también de declinación de un líder político se busca en la guerra una forma de reafirmarse. Una semana antes. El plan de Galtieri. Pero una semana antes había habido una enorme movilización. Sí, la huelga Paz, pan y trabajo. 30 de marzo fue. Exactamente. Entonces, bueno, era una forma de tratar de un manotazo ahogado de una dictadura que se estaba cayendo, que le costó la vida a un montón de argentinos, pero entra. El plan original era el plan de Onganía ese. Sí. Te digo porque yo Lo no de tenés más Onganía, Roberto, claro, yo eso. fui testigo de eso. Sí. El plan original del gobierno de Onganía era tomar las Malvinas. Bueno, y vos fíjate, ¿quién voltea la dictadura de Onganía? El cordobazo. Sí. Los estudiantes y los obreros cordobeses, no fueron los británicos. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Los procesos de lucha contra dictaduras o gobiernos ilegítimos o gobiernos autoritarios se dan al interior de la frontera de los países. Ir a llorar la intervención armada externa de tu propio país, por más dictador que tengas, es una traición absoluta y ningún latinoamericano lo puede festejar. Festejar una guerra, hay que ser idiota. Festejar la violación del derecho internacional, hay que ser idiota. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Reafirmarnos en los principios básicos del derecho público internacional y hacer lo que podamos desde la periferia, desde el tercer mundo, para decir nosotros queremos a Latinoamérica como una zona de paz. Tenemos que defender a Petro, tenemos que defender a Sheinbaum, tenemos que defender a Lula de la mejor manera que podamos. Así que Lula se defiende solo. No, desde luego. A ver, vos, yo, tenemos un poder escaso, pero cada uno desde su pequeño ámbito de poder, plantear las cosas como son. A ver, que lo que pasó en Irak y lo que pasó en Libia fue una catástrofe para sus pueblos. Sí. No es defender a Saddam Hussein. No hace falta aclarar permanentemente ¿Qué eso,
qué es el rincón al que te quieren llevar para no poder decir el problema de fondo? Que acá vienen de una manera violatoria de cualquier principio jurídico internacional, inhumana, cruel, etcétera, afanarse los recursos naturales de un país. Lo pueden hacer mañana en la Argentina. En estos momentos tenemos varios exiliados acá. A los exiliados venezolanos, ¿qué le decimos? Aparte de la solidaridad, porque exilio es lo peor que hay en la historia. En primer lugar, bienvenido. Yo puedo hablar muy humildemente de la situación de individuos y colectivos, porque no es mi país. Puedo hablar muy humildemente. Puedo hablar de la visión geopolítica latinoamericana. El primer consejo, bueno, no vayan a un país que mañana lo pueden bombardear de nuevo si no logran disciplinar a Delcy, Diosdado, etcétera, el resto de la cúpula del gobierno de Maduro, que son a los que van a tratar de convencer para que mantengan la transición. Esto es así, no les importa la ideología, no les importan los derechos humanos. Siempre que hubo una invasión o un ataque norteamericano con la excusa de los derechos humanos o de la democracia, ¿sabes lo que había siempre? Petróleo en el subsuelo. Siempre lo mismo, petróleo en el subsuelo. Nunca fue por otra cosa que robarse los recursos naturales. Y un petróleo choto, además. No te creas que es tan choto, es un petróleo difícil de procesar y de refinar, pero es la principal reserva petrolera del mundo. No es poca cosa. Es más que Kuwait, más que Arabia Saudita. Dicho sea de paso, en Arabia Saudita no gobierna la democracia sueca, ¿eh? No. Entonces, no nos dejemos comer el verso de que esto tiene algo que ver con la democracia, los derechos humanos y los migrantes. Vos fíjate lo que le hicieron los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Los deportaban como perros, los cazaba el ICE, que es la agencia antimigración, los cazaban como perros, los mandaban a una cárcel rodeada de alligators, que son cocodrilos, los mandaban en un avión. ¿A dónde? ¿A Suecia? No, a Venezuela. Es decir, pensar que con esto van a ayudar a los venezolanos que son opositores a Maduro, y yo lo lamento mucho, pero los están cagando. Es mentira. Ahora, ¿por qué cuando pensás en el mundo lo pensás bien y acá metés la pata a veces? Porque vos nunca metiste la pata, Chiche. No. Ah, bueno, tenés suerte. Lo único que hacemos es meter la pata. Yo meto mucho la pata, pero ahora haceme la crítica. No, el tema de los tapitos. No, ahí hubo un toque nada más. No, vamos a darle un toque a eso. Ahí hubo vamos a decir, una maldad que me hicieron. Una maldad. A vos te lo hice. Sí, me hicieron una maldad. Porque yo sabía que había un conflicto, me enteré 2 días antes. Pero me entendés la pregunta. Sí, desde luego. A ver, si vos haces una encuesta en la población argentina, ¿usted le caen bien o le caen mal los trapitos? ¿Qué te decía el 95%? Me caen mal. Vale. Entonces... Menos a mí no me caen mal. A ver, yo... Reconozco el derecho de utilizar para un evento un espacio vacío. Yo veo con empatía a una persona que no está trabajando de lo que quiere, está haciendo lo que puede para sobrevivir. Y pienso, eso hay que regularizarlo. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿cómo se puede regularizar? ¿Te acordás? Hace 20, 30 años que había los jubilados, las personas con discapacidad que tenían un papelito. ¿No se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Entonces, privatizar eso para que sea un curro de una empresa privada, yo no estoy de acuerdo. Pero además de todo este tema, yo ni sabía del problema. No conozco a ninguna de las personas involucradas en ese problema. ¿Qué es lo que yo hice? Me enteré de que iba a haber un conflicto, intenté abrir un canal de diálogo, que es lo que hago siempre, y después hubo una decisión política de un sector interno del peronismo que me odia, porque me ve como una competencia, de difundir, filtrar, enviarle a un medio de derecha un audio donde yo quedo como el defensor de una mafia y otro dirigente queda como Angela Merkel. Bueno, yo fui un tonto. Angela Merkel vendría a ser la intendenta. Yo quedé como un tonto pensando que podía negociar, abrir un canal de buena fe para que haya un diálogo y no haya una situación de violencia. Fui un tonto, no lo voy a hacer más, ya aprendí la lección. Muy bien. Así que, Chiche, con eso no me voy a equivocar. Seguro me voy a equivocar un montón de otras cosas. Pero ya está, eso lo arreglaste. Por ejemplo. ¿Alguien de los exiliados? Si quieres preguntar, ¿alguno? Sí, por favor, ¿tiene algo? Más que preguntar, creo que tengo varias cosas que decir. Aparte de decir, hay algo para preguntarle, porque Juan está todavía un minuto. Después ya doy, pero querés algo preguntarle, creo que están enojados ustedes.
No estamos para nada enojados, sino que, bueno, tenemos ciertas opiniones encontradas, bueno, por supuesto, porque quizás tenemos perspectivas diferentes respecto a lo que está pasando en el país, que es completamente válido, pero quiero aclarar varios puntos que considero que son importantes que toquemos. Empezando por el que Nicolás Maduro no era presidente constitucional de Venezuela. Hubo unas elecciones el 28 de julio de 2024 en las que nosotros ganamos ese proceso electoral. Yo tuve la oportunidad de vivir ese proceso electoral dentro de Venezuela por situaciones mayores y todo el tema de la persecución que se conllevó después, al igual que miles de compatriotas, me tocó también salir del país y bueno, estoy acá, pero lo que intento decir es que respecto al proceso electoral que hubo, Edmundo González ganó las elecciones, tenemos las actas, están resguardadas en el Banco de Panamá. Maduro tomó posesión inconstitucionalmente, dando un golpe de Estado el año pasado. Y bueno, realmente el hecho que se suscitó en Venezuela no fue una intervención. Lo que sucedió fue una captura contra un criminal internacional que pues está siendo juzgado no solo por tribunales estadounidenses, sino que también tenía abierta una investigación en la Corte Penal Internacional por delitos y crímenes contra la humanidad. A esto le podemos sumar que, bueno, hoy en día hay más de 1000 venezolanos que están completamente perdidos. Pero por eso yo, disculpa, vos perteneces a un partido de oposición en Venezuela. Sí. Bien. Yo no voy a hablar de política interna venezolana. Cuando hay, incluso en cualquier país del mundo, ¿no?, un régimen de facto, ese líder de ese régimen de facto y el territorio tiene inmunidades suficientes para que otro país no pueda intervenir, capturar a ese líder y llevárselo. No existe eso, porque vos fíjate, Netanyahu, que es el presidente de Israel, tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional. No va ningún organismo de seguridad, lo agarra del pelo y se lo lleva. No existe eso. Eso viola el derecho internacional, aunque Maduro sea el peor dictador de la historia del mundo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es que el derecho internacional lo violaba Maduro constantemente. Pero no Cada importa, vez que él violaba... No existe la compensación penal. No es que porque uno lo viola lo puede violar otro. Pero estamos hablando del derecho... O sea, la justicia no existe. No, la justicia existe, pero acá existe precisamente un sistema jurídico internacional que establece claramente que no puede ir un Estado y secuestrar a una persona de otro Estado. No se puede hacer. No existe eso. Si mañana la presidenta por la que vos militás o el presidente por el que vos militás gana las elecciones... Que ya las ganamos. Bueno, lo nominan o como lo quieras llamar presidente, pasa a ser presidente. Y a Donald Trump se le ocurre que es narcotraficante. Y hay un juez en Estados Unidos que dice que es narcotraficante. Y entran al país y lo secuestran. También va a estar mal. Si se lo hacen a Kast, también va a estar mal. Si se lo hacen a Bukele, también va a estar mal. Y si se lo hacen a Sheinbaum, también va a estar mal. Porque no es un problema de lo que considere cada uno sobre la política interna de un país. Es un problema de violar el espacio territorial de un Estado soberano. Si no se entiende eso, yo entiendo que vos tenés un interés particular, y está bien, no te estoy juzgando, un interés particular partidista como parte de la oposición venezolana. No es un interés particular partidista. Lo que nosotros estamos buscando es poder retomar el orden constitucional en nuestro país. Mira, ¿Y qué es lo que pasó con el orden constitucional en nuestro país? Y que el gobierno... Justo no se entiende, chicos. En este programa no se habla justo. Por favor. No es la forma. Eso es lo que han dicho en Irak, lo que han dicho en Libia, lo que han dicho en Siria, En Afganistán. lo que han dicho en Afganistán. ¿Y qué tenemos hoy? Guerras civiles, talibanes, un presidente que es fundador de Al-Qaeda. Y te apuesto, si querés lo discutimos en una semana, tu próximo presidente, elegido por Trump, va a ser una persona del régimen chavista. Delcy. La próxima presidenta es Delcy. Está bien, pero Chiche. Juan, ¿vos creés realmente que el chavismo, y se lo pregunto a ellos también, se va a quedar quieto? Después de todo lo que pasó, 25 años en el poder, más de 2000 generales. 26. Más de 2000 generales, con una fuerza, todas las Fuerzas Armadas responden solamente a un sector. ¿Vos creés que se van a quedar en la casa y van a decir, che, Trump... Esto termina. ganó? Hay dos maneras posibles de que esto termine, pero es mirar la historia mundial. Por eso no hay que tener apasionamiento partidario. Irak no es Venezuela. Hay dos formas de que esto termine. La primera forma de lo que esto termine Sí. es que de la propia estructura del gobierno actual
Trump negocie y coloque una persona que funcione de alguna manera como su enlace o su virrey, para usar las palabras de Chiche. Pongámosle un nombre, Eso es lo más probable. Yo no lo sé, pero es Dels. Yo estoy mirando la historia mundial, no la situación particular. Sí. La otra forma es una guerra civil. Hay Que gente, puede pasar, ¿eh? hay gente, No ¿Qué somos- puede pasar? hay gente que quiere una guerra civil. En una guerra civil Por supuesto que es no. peor que un gobierno autoritario Pero o ¿quién que quiere un una guerra gobierno que civil? no me gusta. Seguro. Mueren miles y miles y miles y miles de personas. Es lo que pasó en Siria, es lo que pasó en Libia, es lo que pasó en Irak y es lo que está pasando ahora. Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente y un poquito de objetividad no puede decir que Donald Trump fue a hacer cumplir la justicia, la ley, el orden y los derechos humanos a Venezuela. Pero, Juan- no lo puede decir nadie. Juan, sale Diosdado Cabello, está escondido Diosdado Cabello. Tiene 1999 generales al lado suyo. Y Venezuela va a decir, che, bueno, listo. O sea, no va a pasar. Pero Lo sí que- va a pasar. No. No, a ver. Los chavistas tampoco van a decir, che, mira, tuvimos 25 años. No van a entregar el poder, no van a entregar el Depende petróleo, cuáles no van a sean entregar a las su gente. No, negociaciones. yo lo no van a conozco, hacer. no conozco la política, insisto, no conozco la política, cómo se va a negociar, qué es lo que va a hacer, etc. Lo que sí conozco es que esto es el diálogo de Melios, ¿no? Vamos a la antigua Grecia. Sí. Los ¿Pero poderosos por qué comparar hacen siempre lo que con lo quieren pasado? y los débiles deben soportar lo que pueden. Acá hay un poder hegemónico que lo que ha decidido hacer es decir, yo puedo hacer lo que se me canta las pelotas. Toco un botón, tiro un misil en Irán y destruyo una instalación nuclear. Toco otro botón, invado un país, secuestro a la persona que ejerce la primera magistratura de ese país, me lo llevo esposado, hago un show público sobre eso para hacer una ostentación de poder 2 días después de que hay una delegación china en ese lugar. Es un mensaje geopolítico internacional planteando nosotros vamos a ejercer la fuerza bruta. Después, cómo se dirima, particularmente en Venezuela, la situación del poder Pero, que riesgo de político, guerra, pero hay riesgo de guerra civil. pero totalmente. Ojo, ¿Y qué es lo que tenemos que muchos hacer años. los latinoamericanos? De izquierda, de derecha, peronistas, repudiar ¿Y por qué no enérgicamente. repudiaron, ¿por qué no repudiaron antes cuando estaban asesinando al pueblo venezolano? ¿Por qué no repudiaron antes cuando Vos- se violaban los pero derechos vos, humanos? perdóname. ¿Por qué no repudiaron antes cuando China se metía en el pueblo de Venezuela y explotaba el arco del No Orinoco? sé cuántas bombas haciendo tiró un China ecocidio? en Pero está Latinoamérica. generando un ecocidio. Que yo sepa, en China no tiró una sola bomba. Hay un Rusia ecocidio no en tiró el una arco del bomba. Orinoco. Hay un ecocidio y eso también se tiene que yo repudiar. No Es algo que voy viola a también los discutir derechos con humanos un y- venezolano la política interna venezolana. Sí puedo discutir como latinoamericano la política latinoamericana. Pero que discutes Y como la latinoamericano. política latinoamericana de aplaudir y festejar que venga un poder extranjero como Trump a bombardear tu propio país, te tendría que dar vergüenza. Pero es que Te yo tendría quisiera, que yo dar quisiera, vergüenza. pero es que yo quisiera que el pueblo latinoamericano Te- en un momento te- hubiese alzado la voz mire, para ayudar a los todo, venezolanos. mira, la y presidenta nunca lo Cristina hicieron. Fernández de Kirchner- Nunca lo hicieron. La La pre- presidenta Cristina Fernández de Kirchner era una socia aliada de Nicolás Disculpame, Maduro y de Chávez. disculpame. Y entonces La presidenta nunca Cristina hicieron Fernández de nada. Kirchner, Nunca hicieron que nada es por el pueblo venezolano. la que vos llamás Nos socia dejaron solos. y aliada de Chávez. ¿Sabés lo que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las últimas elecciones? ¿Sabés lo que hizo? ¿Sabés o no? Dime. Es que si no lo sabés, estás hablando desde la ignorancia. dime. No, yo sí Ella tengo pidió voz de- públicamente que muestre las actas. ¿Y después? Entonces, hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué querés que haga? Repudió los ¿Qué más de querés 1000 que haga? ¿Que presos invada políticos, no lo Venezuela? ¿Que invada Venezuela? Nosotros Cuando- creemos en pero la antes- paz. antes mandaron Creemos a- en un antes territorio mandaron de paz. observadores Entonces, internacionales. yo entiendo perfectamente que vos tengas una posición política, que trabajes para Machado, No, yo no trabajo estés para de nadie, acuerdo soy con Trump, activista. pero un latinoamericano que cree en la libertad y en la autonomía de los pueblos no puede aceptar que venga una potencia a bombardear un país. Ni Venezuela, ni El Salvador, ni Panamá, ni Argentina, Al ni mismo Brasil, tiempo- ni México, ni Colombia. al mismo Ahora, tiempo el Después de la Partido política Oficialista- interna de Venezuela, No, decí pero- lo que quieras. Pero ¿sabes Tenés qué me todo dices? el derecho del mundo Tú a me dices decirlo. que no saben de la política interna, pero al mismo tiempo el Partido Justicialista mandaba observadores internacionales a las elecciones del 28 de julio y dijeron que habían hecho transparentes esas La elecciones. presidenta del partido está además mintiendo. dijeron eso, fueron Ya. hasta ahí, validaron Ya. un fraude Primero- que se demostró ante el mundo que Pero fue un no fraude. está- Primero estás Y pero mintiendo. no dijeron nada. Primero estás mintiendo. no Eso está no pasó. validado. Eso no Cristina pasó. pidió que muestre Sí, las sí, sí, yo me Eso recuerdo no eso, pasó. me ¿Sabes recuerdo, que me la recuerdo. presidenta del Partido Justicialista es Cristina Fernández de Kirchner? Cristina Fernández de Kirchner pidió que muestren las actas. Así que yo, con gente que dice cosas que no son, voy a terminar solo- el diálogo. no No Pero solo- quiero ¿cómo que no dialogar son? más con vos. Pero ¿cómo que no Estás son? diciendo Atención, que una no son. mentira. Yo no estoy diciendo una Ahora, mentira. pero Es la cualquier realidad. persona que justifica una invasión, un bombardeo norteamericano en Latinoamérica, para mí es un traidor a Latinoamérica, por lo tanto,
concluyo con vos el diálogo. Ok. No tengo más nada que hablar. Ok, No, no es entonces- traidor a la entonces- patria el que comete Terminemos crímenes contra la esto, humanidad. porque no vine a discutir Basta, chicos. con un militante de Trump y de Machado. Pero yo no soy militante ni de Machado, soy Ahora vamos a militante de seguir. los derechos Por- humanos. Está bien, Sí, ahora no ahora- parece. no Ahora, parece. un militante de los derechos Chicos, humanos no no se acepta un entiende. bombardeo en nombre de De los a derechos uno. humanos. De a uno. Ahora seguimos. Chiche, te pido por favor, yo no quiero seguir Listo, en este seguí. debate con esta persona. Si querés seguimos conversando y si no, charlamos otro día. Como tantas veces lo hicimos. El cierre final. En los internacionales está bien, acá más o menos. Te voy a pedir que me ayudes un poco, pues es verdad, estamos un poco confundidos todos. Lo que digo es el siguiente. ¿Cuál va a ser el rol de la Argentina? La Porque llegamos un Argentina, presidente que salió a aplaudir la intervención. la Argentina en este momento es uno de los 4 o 5... Mike, ¿me das un poco de agua? Ahí tenés, Chiche. Ah, acá está, ahí está la copa acá. Argentina es uno de los 4 o 5 países del mundo que salió a avalar este acto de ilegalidad Sí. manifiesta. Ningún país europeo, salvo Italia, los países latinoamericanos que lo avalaron fueron Paraguay, y no sé, alguno más puede haber, pero no lo tengo claro. No sé si Cas. No, No, pero no se Kass todavía no manifestó asumió, todavía. No se entonces no manifestó. es presidente. Y Milei, que es un bufón de corte de Trump. Es un bufón de corte de Trump. Es un bufón de corte de Trump que con eso logra sostener cada 6 meses un préstamo de 20.000 millones de dólares con el que nos va endeudando y mantiene una suerte de estabilidad macroeconómica. Y quiere ser, en su imaginación, pretende ser el líder de un bloque de derecha latinoamericana, cosa que la verdad es que no le dan a nafta, y se pone muy contento cuando un diario británico lo elige como un personaje muy influyente. Un diario de cuarta, Telegraph. Festeja, lo sube. Salió un día con un tuit que hizo Trump sacándose una foto. Digamos, tenemos como presidente a un imbécil, que además de ser un imbécil es un autoritario, que además de ser un autoritario es una persona que festeja una invasión y un bombardeo. Por lo tanto, es una persona despreciable que la oposición política, es decir, nosotros, tenemos que rápidamente, a través de las herramientas que nos da la Constitución, sacar del poder, ganarle las elecciones y derrotarlo. Bueno, eso es un proceso que tenemos que desarrollar los próximos 2 años, sumado a armar un programa político, económico, social, geoestratégico, que permita que la Argentina vuelva a tener un nivel razonable de educación pública, de salud pública, también privada, obviamente, de salarios dignos, evitar una ley de trabajo como la que quiere imponer Milei, que básicamente consagra el trabajo esclavo en la República Argentina, evitar el desfinanciamiento de las universidades, recuperar la ciencia y la técnica, pero llegar al gobierno con un programa, llegar al gobierno con un presidente que tenga como principal obligación, o presidenta, como principal obligación el cumplimiento de ese programa. Y lo que no nos puede pasar es lo que nos pasó en el 19, que es que para vencer a Macri, que era un objetivo muy noble, porque Macri también era... Tuvimos a Fernández. Tuvimos a Fernández. Elegimos mal al presidente y no teníamos programa, que es más grave, ¿eh? Tuvimos un gobierno mediocre, con un mal presidente, porque el gobierno también tuvo cosas buenas, ¿no? Esto de introyectar el discurso de Milei, de que el gobierno de Fernández fue el peor gobierno de la historia, y te lo dice alguien y vos lo sabés, yo critiqué el gobierno de Fernández desde el día número 1. Ahora- No fui funcionario del gobierno de Fernández, me ofrecieron todos los cargos, no los acepté, pero el gobierno de Fernández no fue el peor gobierno de la historia argentina, tuvo cosas muy malas y tuvo cosas bastante buenas. Declaraciones de Trump. Estados Unidos va a trabajar con los actuales líderes de Venezuela si tienen las decisiones adecuadas. O sea, tiene más posibilidades de que los exiliados se queden en donde están a que Diosdado Cabello vaya preso. Está cantadísimo. Está cantadísimo, pero bueno, es así. ¿Qué quería preguntar de este? No, yo le quería preguntar a Juan con respecto a eso, ¿no? Porque Trump lo que está diciendo es, bueno, si hacen lo que yo quiero, todo bien. Ahora, ¿cómo se defiende a Colombia? ¿Cómo se defiende a México? O sea, Gandhi fue en su momento una especie de defensor o un defensor de varios derechos. Ahora, hoy no se puede, porque Trump dijo, si Petro no hace lo que yo quiero, lo rajo. Tiene que haber un consenso latinoamericano que vaya desde la derecha hasta la izquierda de que no se puede aceptar, en bloque, no se puede aceptar una intervención militar de ningún país. Y ese tiene que ser un consenso que vaya, vamos a decir, desde Bukele y Kast hasta Lula y Sheinbaum. Es básicamente defender el derecho público internacional e integridad territorial. Ahora, tal vez estamos entrando, como le decía antes a Chiche,
Trump cruza el Rubicón, se convierte en Nerón, establece gobiernos títeres a través de la fuerza y estamos en una nueva etapa de la historia internacional. Y tendremos que pensar de nuevo cómo hacer para defender los intereses de los argentinos y de los latinoamericanos en esta nueva etapa. Hay en la historia de la humanidad muchos ciclos imperiales y lo que por lo menos yo veo es que es un ciclo de un imperio declinante frente a otras potencias ascendentes que son las asiáticas. ¿Eso quiere decir que son buenos? ¿Que nos van a venir a ayudar? ¿Que van a venir a salvar nuestro país? No. Pero lo que tiene que hacer un Estado y un pueblo que quiere ser soberano y quiere ser verdaderamente libre es resolver sus problemas al interior de su pueblo, no ir a lloriquear ayuda a otras potencias. Eso es lo que pienso yo, por lo menos, ¿no? Ahora, pero nosotros mira, tenemos me parece que es una completa falta de respeto. Que hablen después. Chicos, que hablen por después. favor. Lo que sí te digo, Chiche, nosotros tenemos 2 años muy duros por delante en Argentina, muy duros, donde va a haber mucha conflictividad. Y la conflictividad no va a ser contra Milei, va a ser en todo el territorio. Ustedes lo ven acá todos los días, en todo el conurbano, en todas las provincias del país, no importa si gobierna un peronista, si gobierna un radical, si gobierna un del PRO o si gobierna un libertario. Va a haber mucha conflictividad. Y la sabiduría de un gobernante municipal, provincial o nacional es abordar esos conflictos con humanidad, con amor, con empatía, buscando la solución que sea la mejor posible dentro del contexto, evitando las situaciones represivas y sabiendo que los 2 años que nos vienen van a ser de malaria y en las malas es donde se forjan, para mí, los mejores dirigentes. Gracias. Vos tenés un instrumento imperial en este momento. ¿Sabes cuántos países ya consumen mate en el mundo? ¿Unos cuantos, no? 50. Mirá, 50 países. bueno, Consumen bicho argentino. es un imperialismo Es un imperialismo. argentino. Inversa. Tenemos un imperialismo futbolístico, tenemos un imperialismo gastronómico. Bueno, podemos asado. aprovechar nuestras pequeñas herramientas de soft power, como decía el norteamericano, obvio. para el interés nuestro. Y mira, Chiche, a la larga o a la corta, los elementos esenciales de la ética humana triunfan y estamos en un momento de mucha deshumanización, de mucha maldad, de mucha crueldad. Y viste que a Rosas se lo critica mucho y también se lo alaba mucho, pero Rosas decía que era el restaurador de las leyes. Acá no tenés a alguien que viene a revolucionar las leyes. No. Yo quiero restaurar las leyes de nuestra Constitución y los pactos que están al interior de nuestra Constitución, que hablan de la justicia social, de la educación pública, de la salud Justicia pública. social para mi ley es un robo. Un pecado capital. Es pecado. Peor que un robo, ¿eh? Somos los que creemos en la justicia social, somos pecadores La y voz nos del vamos al demonio. infierno. Gracias, Es así, Juan. Chiche. Un placer, Bueno, un placer. gracias a vos. Que tengan como muy buen siempre, año. Un placer verte. Y vos siempre pensás bien para afuera, pero acá a veces... Pero a ver, haceme la crítica, porque No, solo ya me está, dijiste ya lo de los te la hice. trapitos. La de los trapitos, Ay, nada más. me haces enojar. No tengo y ninguna. te quiero tanto que no me quiero enojar con vos. Chao, Chiche. Gracias, querido. Muchísimas Nos gracias. vemos. Feliz año. Chao, feliz año. Bueno, me voy a España un segundito, chicos. Bien, Tenemos vamos a España. Daniela Sosa. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. ¿Cómo vas? Hola Chiche, ¿cómo estás?